Bueno, pues aquí estamos con el ganador del sorteo de la pala de los 400 suscriptores, Arcarium R, que realmente es Ariel. Se ha pasado por el centro de tecnificación a recoger la pala. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que nada, Ariel, esperamos que la disfruten mucho y que nos mandes algún comentario diciéndonos qué tal, si te ha gustado o no te ha gustado. Seguro que sí, viendo el vídeo de análisis que hiciste tenemos buena pinta, le daremos caña. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a analizar la Bull Paddle Vertex 03 Pro 2022. Vaya nombrecito. Una pala que viene con dos firmas, en una cara la firma de Juan Tello y en otra la de Fede Chingoto, que es la pala con la que juega en este 2022. Y antes de dejaros con la intro, suscríbete si aún no lo has hecho y ayúdanos a seguir creciendo en el canal. Ahora sí, os dejo con la intro y comenzamos. Teníamos muchas ganas de probar una Bull Paddle en el canal y estrenamos la marca con esta Vertex 03, de la cual inicialmente nos llama la atención el puente de la misma, un puente característico de Bull Paddle que tiene estos canales para que pueda pasar el aire y la pala sea un poco más ligera. Y también nos ha llamado la atención que la pala se puede customizar, se pueden añadir pesos tanto en el protector de la parte de arriba como en el puño de la pala. Otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención es que es la pala utilizada tanto por Juan Tello como por Fede Chingoto, dos jugadores totalmente distintos, lo que nos hace pensar que esta pala va a funcionar bastante bien en casi todos los aspectos de juego. Y ahora sí, pasamos a las características técnicas de la pala, que tiene forma de diamante, con un peso de entre 365 y 375 gramos, lleva una goma multi-EVA. La superficie de la cara de la pala es de rugoso arenoso con acabado en carbono 12K. El tacto de la pala es medio y su equilibrado nos ha llamado mucho la atención porque se nota en la parte media-baja de la pala. Y en los ejercicios y comparativas de hoy vamos a ver soluciones técnicas para ejecutar la volea baja y alternativas para poder jugar bolas ofensivas desde el fondo de pista. Os dejo con las comparativas y ejercicios. La primera comparativa la vamos a realizar con Jesús, que juega en la posición de revés. Su categoría de juego es infantil y su pala la Barleon Avant Carbon Black Series. Una pala con forma de lágrima, con un peso de 375 gramos, de dureza alta. El material de la cara de la pala es carbono y su punto dulce medio. En la primera comparativa vamos a ver soluciones técnicas para jugar la volea baja. Lo primero que tenemos que hacer es tácticamente leer qué hace el rival una vez que nos tira la bola. Si el rival se queda en fondo de pista, lo que haremos será jugar una volea tipo dejada. Para ello armaremos muy cortito e intentaremos entrar a la velocidad a la que nos viene la bola, dejando la bola corta. La podremos jugar hacia la zona abierta o hacia la zona del paralelo. Lo que haremos será armar cortito, golpear y rascar la bola una vez que la direccionamos. En cambio, si el rival cuando nos tira la bola baja camina hacia la red para jugarnos un duelo de voleas, no podremos elegir la alternativa de tirar una volea tipo dejada. Lo que haremos es buscar una solución táctica para que nuestra bola vaya hacia el centro de pista y bote en zona profunda. Técnicamente lo que haremos será realizar un armado con la punta de la pala lateral, dejaremos que la bola nos entre bien y cuando vayamos a impactarla alargaremos mucho la finalización con la mano y haremos mucha tracción con la zona de las piernas. De esta manera, cuando golpeemos, rascaremos y empujaremos bien hacia adelante para que la bola bote lo más profunda posible. Comenzaremos trabajando técnicamente con la volea baja hacia fondo de pista. Es muy importante que nuestra volea pase por zona central de pista para que si los rivales suben no puedan entrar a la situación de duelo de voleas. En la segunda parte trabajaremos con la volea corta
como alternativa cuando el rival se queda en fondo de pista. Como variante del ejercicio podemos introducir la bandeja para que después nuestro jugador tenga que volear. Para que trabaje también prácticamente podemos avisar a nuestro jugador para que juegue la volea hacia fondo de pista o corta. Vamos con la comparativa express con Jesús de su Barlion Avant Carbon Black Series y la Vertex 03 Pro 2022. Jesús, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con esa. Vale. Segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con esta. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Son las dos muy semejantes, quizás con esa porque tiene más salida. Vale. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Esa. Y el último punto a analizar, salida de bola. Esa. Vale. Si la Vertex 03 fuera tu pala, ¿qué es lo que más te gusta de ella? La salida de bola que tiene y el control que te aporta. Vale. ¿Y lo que menos? Por arriba, el remate. Y en la segunda comparativa nos va a ayudar Adrián, que juega en la posición de revés, su categoría es cadete y su pala de juego la Bull Paddle Hack Control del 2020, una pala con forma redonda, con un peso de 370 gramos, de dureza media alta, el material de la cara de la pala es carbono y su punto dulce es grande. Con el grupo de Adrián vamos a trabajar bolas ofensivas desde el fondo de pista. Cuando estamos en el fondo de pista es importante que no estemos todo el rato defendiendo, sino que cuando se nos quede una bola cómoda intentemos transicionar hacia red. En este caso vamos a trabajar con la chiquita, con la derecha tensa y con el globo piñote. La chiquita la vamos a ejecutar cuando el rival esté en zona roja de volea, o sea, un poquito retrasado. Lo que haremos será realizar el armado como si fuéramos a jugar una derecha normal, pero bajaremos mucho la velocidad de nuestro golpe. Acompañaremos mucho la bola para que la bola, cuando llegue a la red, caiga hacia abajo y el rival tenga que jugar una volea baja. En cambio, la derecha tensa o el revés tenso lo vamos a ejecutar cuando el rival esté muy pegado a la red, en zona verde. Lo que haremos ahora sí será realizar un armado muy corto y realizaremos una ejecución de golpe también muy corta, para que la bola le vaya muy rápido al rival, pero no camine mucho hacia fondo de pista. La tercera alternativa es el globo piñote. El globo piñote es un globo muy alto que intentamos tirar para que bote la línea de saque. De esa manera obligamos al rival a tocar la bola y nosotros podemos subir para bloquearles y jugar una situación de duelo de voleas. El tip técnico que debemos tener en cuenta para el globo piñote es meter bien las rodillas abajo para cuando lancemos la mano hacia arriba para tirar el globo, que las rodillas nos ayuden a levantar la bola bien. Trabajaremos técnicamente con las tres alternativas. Es importante que cuando suba el jugador tenga la pala preparada para la situación de duelo de voleas. Iniciaremos con la chiquita a los pies del rival. Debemos intentar bajar la velocidad de nuestro golpe para que tengamos más tiempo para subir. Con la derecha tensa debemos realizar un armado corto para que el rival no pueda detectar que vamos a acelerar la bola. La primera variante que introduciremos es jugar bolas ofensivas desde el fondo de pista, pero atados con tensión a la malla. De esta manera trabajaremos con la subida y tracción del tren inferior.
Y como segunda variante introduciremos un ejercicio que se aproxima más a juego real, iniciando con bolas defensivas y terminando cuando la bola se queda cómoda con una bola ofensiva y subida para volea. Vamos con la comparativa express con Adri de su Hack Control y la Vertex 03 Pro 2022. Adri, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la mía. Con la tuya. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. La Vertex. ¿Vale? Tercer punto a analizar, fondo de pista. La mía. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. La mía. ¿Vale? Y el último punto, salida de bola. La Vertex, pero la mía es más de control y tiene también salida. O sea, me quedo con la mía. ¿Vale? Entonces te quedas con la tuya. Si la Vertex 03 fuera tu pala, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Pues eso, que en los remates planos saldría una barbaridad. Y para que corra. ¿Vale? ¿Y lo que menos te gusta? El control a lo mejor en las bandejas que he probado, al ser cabezón a mí no me gusta nada. Y vamos con nuestras conclusiones finales de esta Vertex 03 Pro 2022, que nos ha gustado mucho en fondo de pista. Es una pala que tiene un tacto súper cómodo y os vais a encontrar muy bien jugando derecha, revés, globo. Además, debemos mencionar que el peso de la pala está ubicado más en la parte del mango, algo que llama mucho la atención contando que es una pala con forma de diamante. Otro aspecto que nos ha gustado mucho es el tacto de la pala. Es un tacto medio, pero tiene esa rigidez característica de las palas Bull Paddle. Lo que destacamos es el control de la pala. Es una pala que os va a aportar mucha seguridad en vuestros golpes. Y otro aspecto que destacamos es la facilidad que nos aporta la pala para imprimir efecto a la bola. Y como cosas que mejoraríamos de la pala, lo primero, es una pala a la que le falta un poquito de potencia para ser una pala ofensiva. Otro aspecto que podríamos mejorar de la pala es la ubicación de su protector. Tal cual está colocado, el canto de la pala queda al aire, por lo tanto, si vamos a buscar una bola forzada, podemos rascar el canto contra el suelo y este se puede descascarillar. Y la última cosa que mejoraríamos de la pala es el peso de la misma. Es una pala que igual se nota un poquito pesada. Seguramente el Esacore tiene algo que ver en este aspecto. Y pasamos a nuestra puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 9. En este punto os vais a encontrar súper cómodos direccionando y colocando la bola donde queráis. En red, bolas ofensivas, le damos un 8,5. Aquí seguramente a la pala le falta un plus de aceleración, aunque sí que es cierto que lo podéis compensar con el efecto. En fondo de pista, le damos un 9. En este punto nos ha sorprendido mucho. No esperábamos que la pala tuviera un equilibrado tan bajo y la moviéramos bien en el fondo. En punto dulce, le damos un 8,5. Tiene un punto dulce suficientemente decente. Y en salida de bola le damos un 8,5. Es una pala que os va a responder bien, pero seguramente no es de las palas con más salida de bola que hemos probado. Y por último, esta Vertex 03 está destinada a jugadores que busquen una pala completa, que les rinda muy bien tanto en fondo de pista como en red, y a jugadores que en red jueguen con mucho efecto, ya que en este aspecto la pala les ayudará mucho. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Espero que le deis al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.